Bien apreciados compañeros, venimos entonces a la segunda parte de esta clase sobre la ley en las escrituras. Hasta ahora hemos visto lo que es el vocablo de la ley, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y su significación, especialmente el propósito de la ley, que se encuentra ampliamente respaldado tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, expresando lo que tiene como poder para hacer en el hombre, siendo que el mandamiento es santo, justo y bueno, y es una expresión del carácter de Dios, es un trasunto de la imagen de la persona del Señor. Pero también entonces muestra sus limitaciones con respecto a lo que puede o no puede hacer en el hombre, y ahí nos lo dice en Romanos capítulo 8, versículo 3, que la ley siendo débil por la carne, Dios tuvo que enviar a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenar el pecado en la carne, o sea, todo lo que fue necesario hacer, precisamente porque la ley tiene el propósito de mostrar nuestra condición, pero en sí misma no puede salvarnos. Es necesario un garante, que fue nuestro Señor Jesucristo. Esta misma ley que en la Torá está expresada en todo el Pentateuco, dividida entre la ley moral y la ley ceremonial, con sus expresiones civiles, sociales, sanitarias, ceremoniales y rituales, ¿no? Que están en todos los preceptos y los mandatos. Y lo último que estuvimos hablando es que ella se encuentra dividida en dos tipos. Si hablamos, el primer tipo de leyes es la casuística, que tiene que ver con todos aquellos eventos y circunstancias específicas y particulares en las cuales el Señor eh, hizo un trabajo de poder dejar claro, sobre todo en el aspecto moral, y todos esos casos que comienzan con expresiones como cuando o sí, que hablan de la causalidad y tienen que ver con la prótesis y sus consecuencias, o sea, su efecto legal, y que tiene que ver con la palabra apódosis. Entonces, cuando vamos, por ejemplo, al libro de Levíticos, el capítulo 16, 17, 18, 19, 20, vemos claramente cómo el Señor especificó una serie de condiciones sobre la moralidad, eh, sobre el trato del hombre y su relación con la mujer, y cuáles serían las consecuencias legales si cometieran una serie de faltas. Y esto es así porque debemos recordar de que este pueblo sale de Egipto, donde las costumbres religiosas, civiles, sociales, espirituales y morales eran contrarias a la santidad y a la justicia, y por lo tanto el Señor establece un marco legal que especifica aún los aspectos más detallados en todo tipo de relación. Esta es la casuística, son los casos específicos. Y es muy importante que los estudiemos porque en este tiempo nosotros vemos que muchos de esas faltas hoy se siguen cometiendo, y hay una especie de confusión que ha venido en aumento precisamente porque el auge de la agenda progresista, el auge de la agenda globalista, que a fin de cuentas lo que quiere hacer es atacar el núcleo de la familia para destronar la imagen de Dios, porque esa imagen de Dios que norma la familia, que dice cómo debe ser el hogar, entonces es un obstáculo, un ataque pues satánico. Por lo tanto, la casuística del Antiguo Testamento es importante para nosotros hoy estudiarla, y usted debe manejarla. El otro tipo de ley entonces que vamos a estudiar son las leyes apodícticas. ¿Y cuáles son las leyes apodícticas? Son aquellas leyes que en su vocablo, que es lo primero que debemos determinar, griego, que significa apodeitikos, que es todo aquello que es ampliamente demostrable. Quiere decir que las leyes apodícticas tienen que ver
con verdades concluyentes que no dejan lugar a ninguna duda. Tienen que ver con proposiciones altamente demostrables y tienen que ver con aquellas leyes que son necesarias tanto para el individuo como para la sociedad. Son leyes con un grado de verdad tan alto que son absolutas y por lo tanto no tienen condiciones, así como la casuística, porque veremos más adelante algunos ejemplos, dependiendo de cómo se den las circunstancias y las motivaciones, de cada caso hay una consecuencia, pero en el caso de las leyes apodícticas son verdades tan claras, tan necesarias, tan absolutas, tan evidentes, que no tienen condición, son incondicionales. Y estas leyes, entonces, apodícticas, se revelan en prescripciones positivas cuando de forma imperativa se ordena a hacer algo. Como en Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Jehová tu Dios te da. Fíjense ustedes que aquí no hay ningún tipo de negociación, no hay ningún tipo de expresión que justifique el que no se honre a padre y a madre. De hecho, fíjense ustedes lo siguiente, no, aquí no habla si tu padre es bueno, si tu padre es malo, dependiendo de esas circunstancias, entonces lo honrarás. No, debes honrar a tu padre y a tu madre, ya sea que haya sido un buen o un mal padre. O sea, aquí no hay negociación posible. Si esto se cumpliera, en este caso y en todos los casos donde se presentan estas leyes apodícticas, nuestro mundo sería más justo, nuestro mundo sería mejor. Entonces, esta es una de las características pues de las leyes apodícticas, y también tiene expresiones negativas porque comienzan precisamente con una negación, como no matarás, no robarás, no cometerás adulterio, etcétera. Esto es lo que nosotros podemos ver como el segundo tipo de leyes, las leyes apodícticas, demostrables, las leyes evidentes, claras y sin negociación. Vamos entonces a ver algunos ejemplos de estas leyes que hemos nosotros conversado. En primer lugar, encontramos que en Éxodo 21, del 22 al 24, se nos presenta una circunstancia que tienen que ver con aquellas leyes que regulan los daños causados a la vida de otras personas, como la inducción de un aborto por lesiones de la madre. Esto en particular es una ley civil, al mismo tiempo tiene un impacto social, así que también recoge eso que se desprende de una ley moral. Entonces veamos lo que dice las Escrituras. Si en el curso de una riña alguien golpea a una mujer encinta, embarazada, provocándole el aborto, pero sin causarle otros daños, el culpable deberá indemnizar con lo que le pide el marido de la mujer y determinen los jueces. Pero si se produjeran otros daños, entonces pagará vida por vida, ojo por ojo. Fíjense ustedes, esta circunstancia se da probablemente en una pelea que hubo entre dos individuos. Si se presentara ese caso, el Señor estaba ya recogiendo cómo debía actuarse, y en medio de esa riña, una mujer interviene en el conflicto y de forma involuntaria es golpeada, es empujada en el forcejeo, se cae en un movimiento violento de aquel que está en medio de la riña y que es contrario, y ella pierde el hijo. Entonces lo que dice la ley es que en el caso del marido que perdió el bebé en medio de esa riña, junto con el juicio o el consejo de los jueces, que deben ser imparciales y neutrales y tener un conocimiento amplio de la ley, entonces se determinará cuál va a ser el pago del hombre. Pero fíjense ustedes que también dentro de las causas presenta otra opción. En el caso de que haya sido un evento deliberado,
el agresor haya ido de forma voluntaria, premeditada y alevosa contra la mujer y ella haya perdido el hijo, ella haya muerto en el proceso o haya sido una pérdida más catastrófica, entonces la casuística en esa circunstancia nos muestra que será vida por vida y ojo por ojo. Es evidente, estamos hablando de una ley casuística, donde hay una serie de elementos variantes dentro del evento y que eso determinará entonces cuál va a ser la acción. Veamos un segundo ejemplo. Este ejemplo nos muestra aquellas leyes que regulan los daños causados a la propiedad del semejante o la ley de la restitución, que es bastante amplia también dentro del Antiguo Testamento, como en el caso de las leyes relacionadas con los bienes dejados en depósito, que es una ley civil y también al mismo tiempo es una ley de impacto social que se desprende, como ya dijimos, de la ley moral, de no robarás, y lo que debe ser la consideración hacia el prójimo. Ahora bien, fíjense lo siguiente, cuando habla de dejado a depósito, estamos hablando de un negocio en el que se hizo con una persona que debía cuidarte unos animales o una propiedad específica y entraste en una negociación con él, entraste en un acuerdo con él. Entonces, lo que nos dice la Biblia en Éxodo 22, 10 al 13 es lo siguiente: si uno deja en custodia a otro un asno, un buey y una oveja o cualquier otro animal y se le muere, daña o es robado sin que haya testigos, jurará por Yahvé que no ha tocado el animal de su prójimo. El dueño aceptará el juramento y no habrá nada que restituir. Pero si el animal ha sido robado de junto a él, restituirá a su dueño. Si el animal ha sido despedazado, traerá como prueba los despojos y no tendrá que restituir. Dense cuenta que aquí hay diferentes variantes de cómo se dio la circunstancia y de acuerdo a ella, entonces debe responderse. Y veamos entonces lo que dice el comentario bíblico adventista sobre eso. En el versículo 10, hablando sobre la expresión sin verlo nadie. O sea, si fue un evento en el que él no fue culpable por negligencia y no vio en el momento, dice, el animal en custodia podía morir naturalmente, ser lesionado por una fiera o en una caída, o podía ser llevado por ladrones sin que nadie lo supiera entonces. Si el guardián declaraba bajo juramento su ignorancia por la pérdida, no correspondía ninguna compensación al dueño porque no fue su culpa. Pero veamos entonces en la expresión del versículo 12, si le hubiera sido hurtado. En este caso correspondía hacer restitución, pues se suponía que con el debido cuidado podía haberse evitado el robo. Para eso fue colocado, se le dejó en custodia para que evitara eso. Y como actuó con negligencia y se lo robaron, entonces tiene que haber restitución. En el versículo 13 nos dice si es arrebatado por una fiera, o sea, un animal salvaje lo atacó, se requería que el que recibió el depósito presentara la prueba de que realmente fue así para que quedara libre de toda culpa. Fíjense ustedes cómo se dan estos ejemplos. Vamos a ver un tercer ejemplo para terminar entonces esta parte. Las leyes que regulan el cuidado de los más necesitados tiene que ver con la ley moral y tiene que ver con el amor en acción. Y lo vemos en Éxodo 22, 22 cuando dice: a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Fíjense ustedes que para Dios era muy importante esto. Por lo tanto, no es una ley casuística, es una ley apodíctica. O sea, el Señor establece claramente que a ninguna viuda ni huérfano debe afligirse, al igual como el extranjero. Y esto lo vemos nosotros porque el comentario nos sigue diciendo, como en el caso del extranjero, es natural proteger a la viuda y al huérfano. A semejanza del extranjero, la viuda y el huérfano son débiles e indefensos y por lo tanto son objeto de especial cuidado divino. La palabra afligir incluye todas las formas de maltrato. Disposiciones posteriores hicieron mucho para mejorar la triste suerte de las viudas. Y vemos nosotros en Éxodo, en Levítico, en Deuteronomio, cómo ampliamente el Señor, no solamente por comisión, sino por omisión al trato con amor hacia el prójimo, debía tener cuidado
con las viudas y los huérfanos. El Señor Jesucristo fue un ejemplo de eso. Recuerden cuando viene una viuda que estaba en su total pobreza, no tenía a su esposo, una viuda pobre, y venía con el féretro de su hijo muerto, que era su único tesoro. Y el Señor hizo una resurrección de ese único hijo por compasión, de tal manera que el espíritu de esta ley y lo definitivo y lo contundente de esta nos muestra entonces cuál es el propósito de Dios, la compasión, el amor. Bien, compañeros, hasta aquí dejamos entonces esta clase. Seguiremos más adelante. Dios me les bendiga y esperemos que usted pueda entonces estudiar esto con calma y también compartirlo con la iglesia para que usted pueda entonces asimilar mejor esta enseñanza. Dios les bendiga.